vida de José. Terminemos los últimos detalles de la vida de este hombre. Vamos a terminar los últimos detalles porque todavía están frescos, todavía no se les olvida. Después predicamos el otro mensaje en otra ocasión. Vamos a leer en el Salmo 105, 17 a 22. Dice la palabra de Dios que envió a un hombre delante de ellos, a José, a quien vendieron como esclavo. Afligieron sus pies con brillo. En cárcel fue echada su persona, hasta que la palabra de Dios se cumplió. El dicho de Jehová lo probó. Soltó al rey y lo dejó ir libre. Al Señor de los pueblos lo dejó ir libre. Lo puso como señor de su casa, como gobernador de todas sus posesiones, para que gobernara a los grandes como él quisiera, y a sus sabios enseñara sabiduría. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Oremos. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres Dios fiel y verdadero. Y en el nombre de Jesús oramos para que tú bendigas tu palabra, porque tú has dicho: he aquí mi palabra no volverá a mí vacía, sino que será prosperada conforme yo la envío el día de hoy. Que el Señor le bendiga y nos guarde. Terminemos entonces esta odisea en la vida de José. Después vamos a pasar en la vida seguramente de David. Pero terminemos esta parte. Comenzamos con Génesis 37 y terminamos con Génesis 50. Una gran parte del libro de Génesis era dedicado a la vida de Jacob y su familia. Hoy ya hablamos que Abraham tuvo un hijo. Se llamaba Isaac. Isaac era el hijo de la promesa. Tuvo dos hijos. Se llamaban Esaú y Jacob. Me llama la atención porque Abraham tuvo un hijo, uno, pero tenía temor de Dios. Lo crió en el temor de Dios. Lo crió en el temor de Dios. Lo crió en el temor de Dios. Isaac anduvo con Dios. Era un hombre manso, sencillo, humilde. No le gustaba pelear. Manso, humilde. Hacía un pozo. Querían hacer problemas. Él se iba a hacer otro pozo por otro lado. A usted no le pueden hacer eso, porque usted se pone enojado. Pero Isaac era manso. Gloria a Dios. Tenía mansedumbre en su corazón. Gloria a Dios. Porque hay personas que son así. Hay algunos que no somos así. Hay unos que son fuego. Me tocan aquí, ya me tienen. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Porque no todos somos como Isaac. Algunos somos diferentes. Ahora, decíamos que Isaac tuvo ¿cómo se llama? Un hijo. Se llamaba, dos hijos, se llama Esaú y Jacob. Ahí podemos ver el primer problema. Parece que Isaac no fue muy buen padre. Porque Esaú estaba, ¿cómo se llama? Influenciado por las corrientes del mundo en que vivía. De la corriente del mundo de los cananitas. Y los cananitas eran gente perversa, era gente mala, era gente prostituida. Las enfermedades venéreas abundaban en ese lugar. A los niños se le ofrecían en el fuego. Había mucha idolatría, mucho paganismo. La gente se tatuaba, todo marcado por todos lados, porque es el símbolo satánico de que si usted le pertenece al diablo, pues andan tatuados. Esa gente andaba bien tatuada. La palabra de Dios dice: no te tatuarás, no te harás incisión en tu carne. No necesitas. Usted se ve bien, así como Dios lo hizo. Usted se ve lindo, así como Dios la hizo. ¿Por qué andar feo si podemos andar lindo?
Porque andar feos, podemos andar preciosos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé fuerza. Ahora, entonces tuvo Isaac 2 hijos, Isaac y Jacob. Y los dos Jacob era tramposo. Dice que engañó a su papá. ¿Qué problema? Los hijos de Isaac. El uno, Isaac, dice que vendió la primogenitura, que es la bendición, por un plato de frijoles. Tuvo por menosprecio la bendición de Dios. Y la bendición que Dios le ha dado a usted debe cuidarla. La bendición que Dios le ha dado a usted debe cuidarla. No la podemos menospreciar por un plato de frijoles o por una pequeña tentación que se nos ofrece ahí en la calle o en el mundo. No podemos. No podemos ser como Esaú. Vendió la primogenitura que representaba la bendición y en nuestro caso la salvación. Oye, por un plato de frijoles. Y después se molestó porque la primogenitura se la dio, ¿cómo se llama? Isaac a Jacob. Después se puso molesto y ay, si a mí me pertenece la primogenitura, pero si él había vendido el descarado, molesto. ¿Qué problema? Ya la había vendido la primogenitura por un plato de frijoles. Oye, por un plato de frijoles la había vendido, había menospreciado, no estimaba lo que Dios le había dado. No estimaba lo que Dios le había dado, que el Señor nos ayuda a nosotros a estimar la salvación. Amén. Dice la palabra de Dios que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Amén. Debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Oiga, no debemos menospreciarla por cualquier cosa. No debemos menospreciarla. Debemos cuidarla. La salvación tan grande que Dios nos ha dado. Amén. Que el Señor nos ayude a ser fieles, a ser verdaderos y a permanecer en fidelidad para con Dios y a cuidar nuestra salvación con temor y temblor y seguir el ejemplo de Esaú. Jacob dice que no confió en Dios porque Dios había prometido que el hijo menor iba a recibir la bendición, pero no confiaba en Dios. ¿Qué problema? Había recibido la promesa que al hijo menor, que al hijo mayor iba a servir al menor, que el menor iba a recibir la bendición, pero no confiaba en Dios. Y quisieron ayudarle a Dios. Entonces se disfrazó, se puso pieles de ovejas, porque el hermano mayor era velludo, se disfrazó y fingió la voz. Y cuando llegó donde su padre, le dijo, aquí estoy, yo soy, ¿quién? Yo soy Esaú. Y no era Esaú, era Jacob. Entonces, el nombre de Jacob significa suplantador. ¿Qué significa? Engañador. El diablo tiene un nombre que significa que es el engañador de este mundo. Y nosotros no podemos darnos el lujo de engañar a nadie. Y nosotros tenemos que hablar la verdad los unos con los otros. Amén. Nosotros tenemos que caracterizarnos por hablar la verdad. Y cuando usted promete algo, usted debe cumplirlo. Usted no se puede dar el lujo de prometer y no cumplir. Porque usted es fiel y verdadero. Y Jesucristo es fiel y verdadero. Jesucristo es fiel y verdadero, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Él no se muda ni se cambia, Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Amén. En Él no hay sombra de variación ni de mudanza, por lo tanto nosotros no podemos mentir. Amén. No importa en qué lugar esté sirviendo a Dios, en qué esfera de la sociedad, si como presidente, si como magistrado, si como juez, usted no puede mentir. Porque sobre toda cosa juzgada te juzgará Dios.
Y no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No podemos mentir. No podemos hacer promesas que no vamos a cumplir. Oye, no podemos hacer promesas que no vamos a cumplir. Dice la palabra de Dios una vez más, que los que engañan y los malos van de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Qué problema? Ustedes no podemos darnos el lujo de tener una vida mediocre. Tenemos que ser verdaderos representantes del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Tenemos que ser como Él, como dice la palabra en Isaías 11:5. Su justicia, dice, es el cinto de sus lomos, y su fidelidad es el ceñidor de su cintura. Somos justos, somos verdaderos, somos fieles. Donde quiera que vamos, hagamos la verdad y hacemos lo que es correcto. Este mundo estaría diferente si la gente y los políticos hicieran lo que es correcto. Pero no. Mire que hoy en día estamos en una sociedad que se ha depravado tanto, que hoy en día, cuando yo voy a Centroamérica, me encuentro que los políticos que se lanzan en la política prestan dinero para financiar su propaganda política. Qué raro, dije yo. Hasta ahora veo eso, que un político presta dinero para financiarse a sí mismo y después cuando llega al poder se reembolsan. Cuando llegan al poder se reembolsan, sacan del tesoro de la nación, se meten en la bolsa y se para responder todo lo que yo invertí y mucho más. Que el Señor nos ayude. Nosotros no podemos hacer eso. Estamos llamados a ser fieles y verdaderos. Déjeme decirle, entonces tenemos la historia de Jacob. Tenía esos dos hijos, y los dos hijos eran un poco que no estaban bien formados espiritualmente, le faltaba mucho todavía. Dios tuvo que tratar con estos hombres. Y decíamos una vez más que en Génesis 37 se nos habla de que Jacob tuvo 2 esposas, tuvo varias concubinas y tuvo 12 hijos en total. Se nos habla también allí que tuvo 2 hijos que eran especiales. ¿Cómo se llama? José y Benjamín. José y Benjamín. José tenía sueños. José tenía sueños. Quería ser, dice, que Dios le había puesto sueños en su corazón, porque los sueños vienen de Dios. Y ya vienen de diferentes formas, y muchas veces vienen impregnados en el corazón y en la mente de la persona. ¡Sueños! Unos tienen el sueño de querer ser doctores, otros de querer ser ingenieros, otros de querer trabajar en la cosa, ¿cómo se llama? Como astronautas allá, geofísicos. Tienen sueños, deseos de realización. Gloria a Dios, porque el que sueña puede hacer cosas grandes. El que sueña puede hacer cosas grandes. Cuando yo estaba joven, yo soñaba. Yo decía, me voy a graduar, yo voy a realizarme. Y así, sí es cierto, tenía sueños, pero también había tentaciones. Y a veces algo me decía, pues, deja a tu papá y a tu mamá. Ya te puedes buscar un trabajo y vivir por tu cuenta. Y yo decía en mi corazón, no puedo hacer eso. Son pensamientos que entran a uno. No puedo hacer eso. Necesito de mis padres para coronar mis sueños, mis deseos, para realizarme en todo lo que yo he propuesto en mi corazón. Porque Satanás venía a mi mente y a mi corazón y me ponía pensamientos para que yo dejara los sueños que Dios había puesto en mi corazón. No podemos dejarlo por cualquier cosa que se presente en el camino. Oiga, vendrán cosas que se presenten en el camino. Usted diga, no, voy a ser doctora, voy a ser doctora, voy a ser doctor, voy a ser doctor. Nadie se lo puede impedir, porque si Dios lo ha puesto en su corazón, Dios le dará los medios. Amén. Gloria a Dios. Dios le dará los medios.
Dios le dará los medios y la capacidad. Porque hay muchas carreras que necesitan tener capacidad. Si usted quiere ser doctor, usted tiene que saber que tiene que calificar entre los primeros, entre las primeras personas que tienen las mejores notas. Si no califica, no puede. Tiene que intentarlo una vez y otra vez y otra vez. O hacen como algunos que se van a otro país y después vuelven para integrarse aquí a la sociedad de aquí. Hay diferentes maneras de hacerlo, pero hay sueños, hay sueños. Decíamos, José tenía sueños de realización. Sueños que nunca terminaron hasta que se culminaron en la vida de este hombre, de este joven llamado José. Porque decíamos que José cooperó con Dios en todo lo que Dios le puso en su camino. La palabra de Dios dice que era un joven recto de corazón. Era un joven íntegro de corazón. Hablaba la verdad. Hablaba la verdad. Donde quiera que iba, hablaba la verdad. Dice que sus hermanos eran depravados, se portaban mal. Él se portaba bien y denunciaba a sus hermanos de la conducta deplorable. Como ellos se portaban, ellos denunciaban. Papá, así se portan mis hermanos, tus hijos, mis hermanos, así se portan, así son. Ya Jacob sabía qué hijo tenía. Y sabía qué hijo era José. Cada quien conoce los hijos que tiene. Usted sabe los hijos que usted tiene. Nadie los puede conocer mejor que usted, porque usted vive con ellos. Usted se relaciona con ellos mejor que nadie más, porque viven en su casa y viven con usted. Y el mejor que la persona mejor que los puede ayudar es usted. Porque usted conoce sus sueños, usted conoce sus motivaciones, usted conoce sus debilidades y usted les puede motivar y decirle, hijo, tú te has propuesto esto, tú puedes hacerlo, tú puedes hacerlo, tú puedes, porque yo sé que no hay nada imposible para Dios. Amén. No hay nada imposible para Dios. Y al que cree todas las cosas, eso es posible. Amén. Al que cree todas las cosas, eso es posible. Amén, gloria a Dios. La vida de José no fue fácil, fue difícil, la situación fue adversa. Dice la palabra de Dios que por lo tanto sus hermanos lo odiaban, sus hermanos lo menospreciaban. Oiga, le tenían envidia, celo. Era un muchachito y era grandote. ¿Cómo se imagina usted que un hombre viejo, hermano viejo, le tenga envidia a su hermano menor? ¿Le pasa por su mente? Que usted tenga un hermano grandote, viejo, y que tenga envidia de su hermanito pequeño, por favor. Pero así era la familia de este hombre llamado Jacob. Oiga, el hermano mayores le tenían envidia, lo aborrecían, es la palabra de Dios. De tal manera que cuando Jacob lo mandó a buscar a sus hermanos, decíamos que se encontraban en Dotán, ya no se encontraban donde estaban primeramente. Ahora estaban en Dotán y allí cuando lo vieron se enojaron. Allá viene el soñador, dijeron. Oye, allá viene el soñador. Ahora ¿qué vamos a hacer? Matémoslo. El que nos denuncia, el que nos acusa. Oiga, matémoslo. Y así nuestra conciencia va a estar libre de culpa, de que alguien nos acuse. Oiga, dice la palabra de Dios que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice la palabra de Dios que el diablo acusa. El diablo nos acusa a nosotros. De cualquier cosa que hacemos, se presenta ante Dios y nos acusa. Oiga, pero ¿cómo se llama? José no acusaba para mal, acusaba para bien, porque decía la verdad. No podemos ocultar la mentira. No podemos ocultar la verdad. Tenemos que hablar con la verdad. No podemos hacernos cómplices del engaño. No podemos hacernos cómplices de la mentira. Tenemos que hacer como José, hablar la verdad los unos con los otros, hablar la verdad los unos con nosotros, hablar la verdad los unos con nosotros, hablar la verdad los unos con nosotros. Con toda la palabra que nosotros decimos, que sale de nuestra boca, debe ser verdad, declarar verdad. Que el Señor nos ayude a entender el carisma, el carácter, las condiciones de este joven. Hablaba la verdad. Entonces sus hermanos, cuando lo vieron, dice, matemos al predicador.
se va a terminar el mensaje. Oiga, lo echaron en un pozo, decimos. Y hicieron que lo habían matado, engañaron a su padre. Cuando llegó, lo echaron en un pozo. Andaba una túnica de colores que le había hecho su padre. Oiga, esa túnica, decíamos anteriormente que la habían mataron un corderito, le llenaron de sangre, se la presentaron a su padre Jacob y le dijeron: alguien mató a Jacob, alguna fiera lo mató. Lo engañaron. El pobre Jacob lloró a su hijo como que ya se había muerto, pero no estaba muerto, porque se lo habían llevado. ¿De dónde? Lo sacaron del pozo. Al día siguiente pasó una compañía de madianitas. ¿Y qué pasó? Dice que lo sacaron del pozo. Judá había dicho: ¿y para qué lo vamos a matar? Mejor saquemos dinero, vendámoslo como esclavo y nos queda algo a nosotros. 20 piezas de plata en ese tiempo era un capital. Matémoslos, no, vendámoslo mejor. Y lo vendieron por 20 piezas de plata. Cada quien se llenó, se repartieron partes iguales, se fue. El hombre fue llevado a Egipto. Allá lo pusieron como de venta en el mercado de esclavos. ¿Y lo compró quién? Potifar, un gobernante. Oiga, una persona que pertenecía al gobierno de Egipto lo compró. Se llamaba Potifar. Y dice la palabra de Dios que José una vez más fue, ¿cómo se llama? Pasado por prueba. Dice que todo lo que hacía prosperaba. Y no solamente prosperaba, dice que también fue probado en la prueba de la pureza. Dice que la mujer de Potifar lo asediaba, le asediaba constantemente. Le decía: José, aquí estoy yo. Y decíamos que una vez lo llamó a donde ya estaba, en su cuarto. Ven, José. Y lo llamó y lo agarró de la túnica. Le dijo: ahora te exijo que te acuestes conmigo. Y José tembló ante la idea de pecar contra Dios y contra su prójimo, de ser infiel. Fíjese que la palabra de Dios dice que José fue hallado fiel en toda la casa de Dios, en toda la casa de Potifar y en toda la casa de los egipcios. Dice que es necesario que los administradores, que somos nosotros, todos nosotros que estamos aquí, es necesario que todos los administradores sean hallados fieles, sean hallados fieles, sean hallados fieles, sean hallados fieles, sean hallados fieles. Usted no se puede dar el gusto de ser infiel. Ni fiel a su pastor, ni fiel a su iglesia, ni fiel a Dios. Usted tiene que ser una sola pieza. Usted tiene que ser fiel. Porque es necesario que todos los administradores sean hallados fieles, fieles, fieles. No podemos entrar al reino de los cielos si no somos fieles. No podemos entrar en el reino de los cielos si somos infieles. La infidelidad es del mundo. La infidelidad es de Satanás. La infidelidad es del diablo. La infidelidad no pertenece al cuerpo de Cristo. No pertenece a la iglesia. Fiel a su esposa, fiel a su esposo. Fiel a la iglesia. No podemos ser infieles. Tenemos que ser fieles. Y José fue probado en la fidelidad. Oiga, tembló. Y dice la palabra de Dios que se corrió. Oiga, se corrió. Prefirió que lo acusaran. Lo acusaron, dice la palabra de Dios, que la mujer gritó y lo acusó. Este hombre atentó de violarme. Oiga, atentó a violarme. ¿Cuál era la pena de muerte en ese tiempo? El que intentaba de violar a alguien lo mataban. La ley de Egipcia era muerte. Muerte. Era un delito tocar a un niño, a una niña. Era un delito de muerte. Por favor. ¿Cuántos necesitan morir aquí? Porque hay muchos que hacen cosas que no son. Fíjense que cuando yo voy a Centroamérica y damos clases de consejería entre las iglesias, y lo que me llama la atención más, que los que más lloran
y salen llorando, lágrimas. Son las niñas y los niños. ¿Sabe por qué? Porque son abusados en sus casas por sus propios padres, por sus propios hermanos, por sus propios tíos, por sus propios parientes, por sus propios familiares. En las mismas casas está la depravidad. Ya decíamos anteriormente que el pecado número 1 en el mundo en el que estamos viviendo es la violación, el abuso sexual de los niños menores de 13 años. Por favor. ¿A dónde vamos a llegar en una sociedad donde se están violando los niños? ¿Qué futuro le espera a un niño? Usted sabe el daño que se le hace a una criaturita cuando usted la viola chiquita o la viola chiquita. Nunca vuelve a ser igual. Nunca. Nunca. O los manosea, nunca vuelven a ser igual. Pierden la confianza. Ya usted no tiene confianza. Pierden la confianza en usted. Porque una cosa da lugar a la otra. Por favor. Todas estas cosas están sucediendo en la iglesia. Porque el mundo es el reflejo de lo que pasa en la iglesia. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude verdaderamente a tener el temor de Dios. Oiga, porque una vez que usted pierde la confianza, usted no la vuelve a adquirir. Usted me puede a mí hacer un daño, oiga, pero yo me cuido de usted el resto de mi vida. Usted me puede hacer un daño a mí, pero yo me cuido de usted el resto de mi vida. Que el Señor nos ayude desde un principio a ser fieles, a ser verdaderos. Por favor, porque a veces no entendemos. Estamos viendo el problema y no lo queremos ver. Oiga, somos como ciegos. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Oiga, esa es la palabra de entonces, que José era un hombre fiel. Fiel. Mire que a mí me pasó una historia como la de José. Cuando estaba jovencito, graduado de la secundaria, fuimos a hacer un viaje de despedida, todos los amigos, los estudiantes, digamos, a San José, Costa Rica. Oiga, y yo era el único que iba cristiano. Ya habían otros, pero no hablaba. Pero yo hablaba de Cristo siempre. Oiga, donde quiera que iba, hablaba de Cristo. En la escuela, hablaba de Cristo. A los estudiantes, hablaba de Cristo. Todos sabían que yo era cristiano. Hay algunos que eran cristianos, pero no hablan de Cristo. No sé qué les pasa. Son cristianos, pero nadie sabe. Están en la escuela, pero nadie sabe que es cristiano. ¿Qué les pasa? Hay que hablar de Cristo. De Cristo. No nos podemos cansar de hablar. Oiga, yo no me he cansado de decirle: Cristo es el Señor. Cristo es el que los puede salvar. Y nos fuimos para San José, alegres, en un bus que nunca había salido del pueblito donde estábamos. Oiga, fuimos a San José. Y allá nos llevaron a un hotel, ahí nos quedamos. Y qué sorpresa, porque esa noche que nos quedamos a dormir, el compañero de cuarto que estaba conmigo me dice: oiga, te vienen a tentar ahora, me dice. ¿Qué es eso? Pues traen una señora, una jovencita. Traen aquí, me dice. Te la traen a ti, me dice, para hacerte caer. Y le van a dar más dinero si te hace caer. Oiga, oiga, te la han traído para hacerte caer. Mira que Dios es bueno porque nos avisa con tiempo. No nos va a tomar de sorpresa nada de lo que venga. Nada. Nada nos va a tomar de sorpresa. Nada, nada. El Señor avisa antes de tiempo. Nadie puede decir: yo no sabía y por eso caí. Nadie puede decir. Nadie puede decir: yo no sabía, no me daba cuenta, por eso caí. No, todo está. Dios siempre nos da a conocer los planes y las estrategias de Satanás. Antes que el diablo
ataque antes de que él haga las cosas. Dios avisa. Dios avisa. Dios avisa. Y si las cosas suceden es porque usted lo permite. Porque Dios avisa. Dios avisa. Y Dios dice, lo que está por pasar en su casa y en mi casa. Entonces llevaron a la muchacha a donde estaba yo. No me podía correr porque yo no conocía dónde estaba. No tenía para dónde correr, pero sí podía.